Aleluya, vamos así a abrir la lección, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, del 16, aleluya, del versículo 16. Vamos a dar lectura ahí al 30. Gloria al Señor. Hechos 16. Aleluya. Hechos 17, versículo 16. Ya lo he perdido ya también. Aleluya. Grande nuestro Dios. Al 22, hermano. Alternadamente vamos a leer ahí del Hechos 17, 16 al 22 alternadamente. Yo leo el 16, ustedes el 17 y así nos concluimos en el 23. Gloria a nuestro Dios. Veamos, hermanos. Amén. Dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y algunos filósofos de los epícureos y de los estíocos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir esta palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándoles le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que dice? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces todos los atenienses y los extranjeros sin ninguna verdad, sino en decir o en oír ninguna cosa nueva. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, a cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues si no conocerle, es quien yo os anuncio. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la gracia, el favor, la misericordia tuya sobre nuestras vidas, que podamos hablar tu palabra por medio del poder del Espíritu Santo, que venga quebrantando los corazones, las vidas, y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, es el efecto del evangelio. ¿De qué manera ha llegado al corazón del hombre? ¿Cómo el poder del evangelio ha llegado a quebrantar el corazón de la humanidad? Podemos ver desde el principio, hermanos. Podemos ver muchos personajes. Podemos ver muchos hombres de Dios, hermanos. Cómo fueron tocados por medio del poder de la palabra del evangelio. Y aún en nuestros días, este mismo poder de esta misma palabra sigue siendo efectiva. Sigue quebrando piedras, corazones de piedra, sigue abriendo camino, tocando al hombre. Pero sin embargo, hermanos, hay muchas personas que han hecho su corazón duro y no han querido recibir el mensaje. Pero el mensaje es el mismo. Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Él pagó un precio por su pecado y por el mío, para rescatarnos de una muerte eterna y ofrecernos una vida eterna. Este es el mensaje de la salvación. El texto dice en esta mañana: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Hasta dónde llegó el poder de Dios? ¿Cuántas generaciones estos hombres trabajaron la magia? ¿Cuántas generaciones tenían estos libros? Y al llegar el poder de Dios a sus vidas, dice que quemaron estos libros para servir al Señor.
el tema central dice: el evangelio tiene el poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas y por consecuencia de las comunidades. ¿Cuántos años tenemos, hermanos, hablando la palabra? ¿Cuánto tiempo tenemos enseñando este evangelio? ¿Cuántos años han pasado? Y la gente, hermanos, en vez de servirle, se alejan. En vez de entregarse al Señor, se apartan. En vez de perseverar, se desaniman. Hay mucho pueblo hoy en nuestros días desanimado, triste, desolado por los problemas, por las dificultades, por la enfermedad. Hay muchas consecuencias de que la gente se aparta, se aleja, desconfía del poder de Dios. Pero la Biblia nos dice claramente, hermanos, que esta palabra va a permanecer. El cielo, la tierra, todo pasa, todo cambia, pero su palabra no cambia. Su palabra es la misma. Sigue transformando vidas, sigue cambiando, hermanos, sigue tocando, quebrantando. La misma palabra sigue hablando al hombre, pero nosotros no queremos escuchar. Nosotros no queremos obedecer, no queremos sujetarnos a la palabra. No queremos realmente un compromiso con Dios. No queremos comprometernos con Él, porque sabemos que no le vamos a cumplir. La gente tiene miedo a comprometerse con Dios, porque saben que no pueden cumplir. Cuán importante es que aprendamos, hermanos, a servir a Dios con un corazón sincero. La lección empieza de esta manera el escritor de la lectura. Las campañas de mercado prometen cambiar su vida. Si bien hay cosas que traen cambios temporales y físicos a la vida, el único cambio verdadero es el que trae el evangelio de Jesucristo. El hombre te ofrece cambios de muchas cosas, pero son temporales. El que ofrece Jesús es eterno, es para siempre. La lección de hoy analiza diversas situaciones en que se predicó el evangelio y hubo cambios evidentes. Sin embargo, muchos que oyeron la palabra la rechazaron y perdieron la oportunidad de una nueva vida. Es como el día de hoy. ¿Cuánta gente rechaza el mensaje? ¿Cuánta gente ha rechazado la palabra, hermanos? Aún en nuestros días, la gente sigue rechazando el mensaje de la salvación. Prefieren la vida que el mundo ofrece y no la vida que Dios ofrece. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Nuestros propios seres queridos, nuestras propias familias a veces han rechazado el evangelio, han rechazado la palabra de verdad por seguir una vida pecaminosa, por seguir una vida de pecado. Las primeras personas en recibir el mensaje del perdón y transformación a través de Jesucristo fueron los judíos, criados bajo la ley del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificio que apuntaba a Cristo. Y más tarde dice los gentiles, criados en una atmósfera de creencias paganas, comenzaron a recibir el evangelio de Cristo. Y en cada caso fue el mismo mensaje poderoso que trajo una formación o una transformación radical. El evangelio produce el mismo poder, el mismo efecto hoy para quienes reciben a Jesús por su fe, sin importar su historial espiritual. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las nuevas criaturas, que las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida pasada va a cambiar.
el día que usted se entregue a Cristo, el día que usted decida servir al Señor, su pasado va a cambiar, se va a borrar, porque dice el Señor en su palabra que Él sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar. Los que lo sacamos de ahí del mar somos nosotros. Cuando empezamos a decir, me acuerdo cuando yo, me acuerdo cuando era, me acuerdo cuando hacía, me acuerdo, puros recuerdos, viviendo del pasado, viviendo del pecado. Dios no quiere que desenterremos el pasado. Dios quiere que vivamos un presente en Cristo. Que hablemos de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De qué manera Dios se ha manifestado. Dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. De esta manera se sintió el apóstol Pablo viendo la humanidad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos espícuros y estiocos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando aquí, hermanos, el evangelio llega a este lugar, fue difícil, porque ellos tenían muchos dioses. El negocio de ellos era redondo. Vendían mucha idolatría. Y si la gente se convertía y dejaba esos dioses, su negocio se acababa. Por eso vinieron a perseguir, hermanos, a Pablo. Por eso ellos decían, ¿qué es este mensaje? ¿Qué es lo que están predicando? Si perdemos a la gente, perdemos nuestro negocio. Y dice, después de la oposición judía en Tesalónica y Berea, Pablo fue escoltado a Atenas, donde esperaba a sus compañeros, y su espíritu se enardecía por la idolatría que vio. Todo lo que estaba aconteciendo en Atenas, todo ese pecado, hermanos, se sintió después de visitar los diversos sitios de interés de la ciudad, incluido el Partenio, en lo alto de la famosa colina de piedra caliza llamada Acrópolis. Pablo fue a la sinagoga y razonó tanto con judíos como gentiles piadosos. Y estos gentiles creían en un solo Dios, respetaban la ley y sus enseñanzas morales y éticas, pero no habían convertido completamente ni se habían circuncidado. Mire, hermanos, ¿cuántas personas a veces llegan a nuestra iglesia, simpatizan con el evangelio, pero no se convierten? ¿Cuánta gente a veces está dentro de la iglesia, simplemente simpatizantes, pero no convertidos al Señor? Vienen a la iglesia, se reúnen, les gusta el compañerismo, les gusta escuchar la palabra, les gusta la alabanza, pero no viven la palabra. No viven realmente el mensaje de la salvación. Viven en su vida pecaminosa. Y lo hemos visto, hermanos. Simplemente, hermanos, hemos visto en estos últimos años, hermanos. Nos invitan, hermanos, a una fiesta de sus hijos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo mismo que hace el mundo, lo hace la iglesia en sus fiestas también. Esto lo miro, hermano. Sirven al Señor, pero también quieren servir al mundo. Viven conforme lo que el mundo hace. El de adentro lo quiere hacer. No tiene nada de malo, dicen. Por eso les digo que es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. A lo bueno le dicen malo,
y a lo malo le dicen bueno. Ahora el pecado, lo que la Biblia dice que es abominación a Jehová, lo que la Biblia dice que es abominación a Jehová, ahora tenemos que respetar su decisión. La Biblia dice, es abominación a Jehová. Y la ley ahora dice, tienes que respetar su decisión. Lo que ellos quieran vivir, lo que ellos quieran hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que está sucediendo? La humanidad quiere vivir a su conveniencia, no conforme a la palabra. Y ahora se quieren estar dentro de la iglesia, viviendo en la iglesia, pero viviendo una vida de pecado. Esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Quieren estar dentro, pero también quieren estar allá afuera. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O somos de Él o no somos. No podemos tener un pie adentro y un pie afuera. Tenemos que servir a Dios, pero no podemos servir al mundo también. Aquí nos dice, Pablo también habló en la plaza todos los días, como los que concurrían en las ciudades griegas. La plaza era más que un punto de comercio, era un lugar donde se intercambiaban ideas. Muchas personas visitaban Atenas por ese motivo. Pablo debatió con los filósofos de aquellos lugares, le llamaron recolectores de semilla o chismosos, una persona que tomaba fragmentos de conocimientos de otro y lo repetía con poca comprensión. Pablo fue llevado al Areópago en Atenas y los atenienses encontraron el evangelio de Pablo extraño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el profeta? Este pueblo perece por falta de conocimiento. La humanidad hoy en nuestros días, hermanos, tiene la Biblia, pero no la lee. Tiene el conocimiento en sus manos, en su hogar, pero no lo escudriñan. Y por eso nos llaman, hermanos, como le llaman aquí. Pablo predica algo extraño. Así la gente dice que somos extraños. Pero sin embargo, es necesario escudriñar la palabra. Es necesario escudriñarla para entender y captar lo que Dios le quiere decir al hombre. 70 años nos da para que seamos aquí peregrinos. 80 años y con mucho esfuerzo y trabajo. Para que usted y yo escudriñemos esta palabra, dirijamos nuestros pasos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Estamos aquí con un propósito, hermanos. Dios nos creó, Dios nos formó con un propósito. Pero ¿cuánto realmente queremos cumplir, hermanos, el llamado o el compromiso por el cual Dios nos llamó? Porque eso depende, hermano, aprender a obedecer, aprender a sujetarnos a Dios, a la iglesia, al líder. Y no queremos sujetarnos a nadie, queremos ser libres. Yo tengo que consultar a Dios. Usted tiene que consultar a Dios. ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué Dios lo tiene aquí en la tierra? Para cumplir un propósito. Pero ¿cuánto de toda la humanidad, o simplemente dejemos de la humanidad, la iglesia, cuánto de los que se congregan en la iglesia están cumpliendo el propósito por el cual Dios los llamó? ¿Cuántos creen que Dios los llamó a estar sentados en una banca nada más? Dios los llamó con un propósito. ¿Podemos interceder por otros? ¿Podemos orar por otros? ¿Podemos invitar a otros a la casa de Dios?
Podemos hablarle de Dios. Hay muchas maneras de servir al Señor. Mire, el cuerpo suyo tiene diferentes partes y cada parte tiene su función. Esta mano para mí no hablar. Tengo que usar la lengua. Es su trabajo. El pie tiene su trabajo. Tenerme aquí parado. Cada órgano de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo tiene su función. Asimismo la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra función. ¿Estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el propósito? Los atenienses se encontraron que el evangelio de Pablo era extraño. Y algunos pensaron que involucraba a dioses nuevos. Sin embargo, su curiosidad resultó una puerta abierta para el mensaje de Pablo. Porque ahí en su templo había un rótulo que decía: al Dios no conocido. Ahí viene el entendimiento, la sabiduría que da Dios, que vino a usar Pablo para darles el mensaje. 7:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Al escribir al Dios no conocido como el único Dios verdadero que creó todo, Pablo contradijo a los epícureos que creían que la materia es eterna. Pablo explicó que no hay templo que contenga a Dios. Él no se sustenta de los sacrificios que ofrecen los seres humanos. Más bien Él es quien sustenta su creación. Esto es lo que les dijo Pablo. Pablo citó al poeta para ilustrar que la raza humana es el linaje de Dios. La humanidad se alejó de Él por el pecado. Y yo siempre les he dicho: ¿qué separa al hombre de Dios? El pecado, hermanos. Lo único que a usted y a mí me separa de Dios es el pecado. Si hay pecado en mi vida, Dios está lejos de mí. Y esto es lo que nos enseña. La humanidad se alejó de Él por el pecado, pero Él proporciona reconciliación a través de Jesucristo. El mismo apóstol dice que nos ha dado la iglesia el don de reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Ese es el ministerio de la iglesia: reconciliar a la humanidad con Dios. Los ídolos no criaron a las personas. Más bien, la oscuridad del pecado, la gente creó ídolos. Porque el hombre siempre tiene que ver algo para adorar. El hombre tiene que ver algo para inclinarse. El hombre tiene que tener una imagen enfrente para realmente creer y pedir. Cuando usted y yo, hermano, tenemos a un Dios poderoso, que tal vez no lo veo, pero yo puedo sentir su presencia. Tal vez no puedo verlo, pero siento su presencia, siento su amor, siento su misericordia, siento su gracia, siento que Él está en medio de mí. Y esto es lo que la gente no entiende. Tiene que ver algo para postrarle, tiene que ver algo para arrodillarse. Cuando la Biblia dice que Dios está en todo lugar, Dios lo que está buscando un corazón constricto y humillado. Dios está buscando un corazón sincero. Dios está buscando un corazón verdadero, hermanos, que le adore en espíritu y en verdad. Dios está buscando el corazón del hombre, un corazón sencillo, simple, apartado de rencores, de pecado, de maldad, de ira, de contienda, de celo.
Es lo que está buscando Dios, un corazón sincero, apartado de toda maldad. Dios un día juzgará el mundo a través de aquel a quien designó como Salvador, que es Cristo Jesús. Y se lo levantó de los muertos, Jesucristo. El mensaje de Pablo provocó una reacción mixta en aquellos tiempos, y algunos negaban la existencia de la resurrección y del juicio. Aún la gente hoy en nuestros días piensan que no hay juicio. La vida se acaba para el que se muere, dice mucha gente, así dice el canto. Se muere la persona y se acabó todo. No. Cuando la persona se muere realmente es cuando empieza la vida o la muerte. La vida para vida eterna o la muerte para muerte eterna, para juicio eterno. El mensaje de Pablo provocó esta reacción, y algunos negaban la asistencia a la resurrección y el juicio, pero otros querían escuchar más, y algunos se hicieron creyentes, incluidos dos ciudadanos prominentes, Dionisio y Damaris. ¿Qué dice el 32? Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Europagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así nos dice. Y algunos negaban, pero otros sí creyeron. Y hay muchas creencias falsas acerca de Dios hoy. Pedro no admitió, no animó. Pedro nos animó a prepararnos para responder acerca de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Este simplemente es una palabra de ánimo. Siga adelante, hermano. Venga gente y trate de moverlo, de salirse, de escapar. No le haga caso. Allá afuera no hay nada. Lo que el mundo ofrece es muerte. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El diablo vino a matar, hurtar y destruir. El enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir, para robar, para acabar con la gente. Mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y esto es lo que la Biblia dice. Él vino a dar vida y en abundancia. Y la gente no quiere humillarse. La gente no quiere buscarle. Si se humillare mi pueblo, dice Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, es lo que Dios está buscando. A la humanidad que se humille, hermanos. Que se presente delante de Él. Reconozca que usted no puede, para que Dios actúe. Humíllese y diga: Señor, ya hice todo lo que está a mi alcance. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de flujo de sangre? Malgastó todo su dinero en médicos. Y al final dijo: si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús, seré sana de mi azote. Y fue lo que hizo, y fue libre de su enfermedad. ¿Qué es lo que hace falta al hombre? La fe, hermanos. Creerle a Dios. Es lo que hace falta, creerle a Dios. Confiamos en todo, menos en Dios. Ponemos nuestra confianza en todo, menos en Dios. Y es lo que el hombre está viviendo hoy. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde debe estar mi confianza? En Dios. Mire, hermano, estamos faltos de fe. Pídele a Dios. ¿Qué dijo aquel hombre? Ayúdame en mi incredulidad. Eres incrédulo, no crees, te falta fe. Dile al Señor: ayúdame en mi incredulidad, no creo. Mi fe no me alcanza para recibir mi milagro, ayúdame. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. Su oído está atento. Su oído está atento al clamor de sus hijos. Por nosotros, hermanos.
estamos muy desanimados, estamos muy tristes, cuando Dios nos está diciendo: levántate, resplandece, ha llegado tu luz, ha llegado tu milagro, ha llegado tu bendición, levántate, recibe. Es lo que Dios está diciendo. Aquí estoy, búscame con sinceridad, búscame con un corazón sincero. Es lo que está diciendo Dios, hermano. Dios está buscando la sinceridad del hombre. Ahí en Hechos 19:11 dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que usaban pañuelos y delantales que usaba Pablo, los llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban, y los endemoniados eran librados. La creatividad de Dios se exhibe en el libro de los Hechos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, Dios realizó milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, y unos objetos como pañuelos y delantales. Simplemente la unción de Pablo, del poder de Dios que estaba en él por medio del Espíritu Santo, con pañuelos y delantales, llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban. Entonces ahí se levantó un grupo de exorcistas ambulantes judíos. Los 7 hijos de Escevas intentaron expulsar un demonio. Usando el nombre de Jesús. Y el demonio confesó conocer a Jesús y conocer a Pablo, porque le dijo: ¿y ustedes quién son? Pero algunos judíos exorcistas, 19:13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un Escevas judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres quisieron hacer cosas en el nombre de Jesús, viviendo una vida de pecado, siguiendo su maldad. ¿Y qué es lo que hizo el demonio? A Cristo conozco, a Jesús conozco, y Pablo sé quién es. ¿Ustedes quién son? Y los atacó a todos, les quitó la ropa y los hirió. Pero por no tener una relación con Jesús, ellos no tenían autoridad para mencionar su nombre. Guárdense. Queremos que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Yo tengo que tener una relación con Jesús. Yo tengo que conocer al Salvador. Yo tengo que ser salvo. Yo tengo que ser perdonado para tomar la autoridad que Él nos ha dado. Acuérdese, Él mismo dijo en su palabra que aún cosas mayores haríamos en su nombre, por cuanto Él iba al Padre. Pero depende de usted y de mí que tengamos una relación con Dios. No es solamente decir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Tenemos que conocerlo, tenemos que tener una relación con Él. Dios quiere obrar, Dios quiere usar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que tener realmente una relación con Dios. Dios había obrado a través de Pablo para traer sanidad, liberación,
Pero aquellos que trataron de manipular el poder de Dios para sus propios fines, se encontraron a merced del poder del maligno. ¿Qué fue lo que hice? Los mandó a casa desnudos y heridos por querer usurpar el poder de Dios. Tenemos que buscar esa relación con Dios, hermanos. Dios quiere usar su vida y la mía, pero tengamos una relación con Dios. Por eso el nombre de Jesús tiene supremacía sobre cualquier otro nombre, y estos sucesos le dieron gran honor al apóstol Pablo. Sin embargo, usar su nombre sin la autoridad que proviene de una relación correcta con Él puede conducirnos al desastre. Para poder permanecer, hermanos, realmente a lo que Dios nos ha llamado, tenemos que buscarlo. Tenemos que tener una relación con Dios, hermanos. Tenemos que tener realmente una relación con Dios para ser el instrumento que Dios quiere usar. Nuestro ministerio, nuestra vida, para ser de bendición, para que toque, quebrante el corazón del hombre. Tenemos que tener esa relación, conocerlo realmente a Él. Hechos 19:18 dice la palabra: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hechas las cuentas de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos hombres que trabajaban la magia se convirtieron, pero se deshicieron de todo lo que les estorbaba. Mire, hoy en nuestros días hay mucha gente que se convierte, pero se queda con muchas cosas del pasado que no se deshace de ellas. ¿Te estoy diciendo? Se entregan al Señor, pero no se deshacen de muchas creencias del pasado. ¿Cuántos todavía, hermanos, agarran un blanquillo para sobarse? O barrerse. No le dio sobarse. Ay, no sobar, se barren, hermano, todavía. Ay, me le hicieron ojo, tráete un blanquillo. Y tan caro que están ahorita, mejor cómetelo. Un hilito rojo, una pulserita colorada, un ojo de águila, no de venado, que para las malas vibras se convierten y permanecen todavía con las creencias del pasado. ¿Cómo queremos que Dios haga algo, hermanos? Por eso dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero seguimos en nuestro pasado. No nos deshacemos de las cosas que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. Así creían ellos, pues es lo que creo yo. No, quítate, desconéctate del pasado. Vive una nueva vida en Cristo. El poder de Dios que operó a través del Pablo, pero que los incrédulos no pudieron manipular, tocó el corazón de quienes lo presenciaron. Aquellos que presenciaron cuando estos hombres fueron y hablaron a estos demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio que se les ponen firmes y los desnuda y los manda heridos. La gente que vieron esto, hermanos, se convirtieron. Realmente se convirtieron. Ahora, al confesar sus pecados públicamente, dice, quemaron sus libros de magia. El valor de los libros equivalía a unos 150 años de salario. Hemos visto demostraciones similares desde los tiempos bíblicos, en que nuevos creyentes se reúnen en diversas
han reunido diversas pertenencias personales asociadas con el pasado y las han entregado a Cristo. Las demostraciones sobrenaturales de Dios, seguida por la respuesta del pueblo, su poder, su gracia, eran evidencias de que el mensaje se había difundido por aquellos lugares. La palabra del Señor venció las tinieblas, que había demonios en el corazón de las personas. Después de su fructífero ministerio en Éfeso, Pablo fue guiado por el Espíritu a ir a Jerusalén una vez más para visitar la iglesia de Macedonia. Envió a Macedonia a Erasto y a Timoteo antes de su llegada. Aquí podemos ver que la antigua vida necesita ser desechada, hermanos. La vida del pasado que vivíamos antes de conocer a Cristo tiene que ser desechada. Tenemos que quitarnos, hermanos. Confiamos en un Dios poderoso, hermanos. Creemos en el Dios que todo lo puede. Él tiene sus ángeles, sus arcángeles protectores a su pueblo. O la gente, le digo, hoy en nuestros días cree más en los demonios que en los ángeles. Ángeles administradores para usted y para mí, que nos guardan. Que dice el Salmo 191: el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y los defiende. El ángel de Jehová campa alrededor del que le teme y nos defiende. Pero ¿qué es lo que pasa? Creemos más en la maldad que en lo que Dios hace. Cuando Cristo ha vencido la maldad, Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido la muerte. Y porque Él venció, usted y yo somos más que vencedores, hermanos. Pero tenemos que entender y captar. Aquí podemos ver, hermanos, que todo esto, la antigua vida, necesita ser desechado. Estos personajes, al ver que la magia no pudo hacer, quisieron imitar lo que hacía Pablo. Y de la manera que fueron golpeados y desnudos, se convirtieron y se deshicieron de todos aquellos libros, cuales ellos tenían historia por años, usando esos libros, y era su ganancia para ellos, su manera de vivir. Dios quiere realmente, hermano, cambiar nuestra vida y que dejemos el pecado, la maldad, el pasado y vivamos firmes al Señor. Ahí en Hechos 19:23 dice la palabra: y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias al artífice. En otras palabras, todo lo que importaba era el dinero, hermanos, las ganancias. Le estorbaban, a los cuales, reunidos con los obreros de la misma oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? De este trabajo nos hemos hecho millonarios. Pero veáis y oíd a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no son. No son dioses el que tú haces con la mano. Dios es el creador de todo. Cualquier imagen que hagas, Dios la creó, Dios la formó. Él es el creador. Realmente Dios es el creador. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que son dioses no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Cuál es la preocupación de ellos? El dinero, el negocio, se iba a acabar. El ministerio del evangelio a menudo
suscita confrontaciones entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Muchas veces las ganancias monetarias es un favor en tal choque del evangelio y el mundo. Esto ocurrió cuando las ganancias del platero Demetrio se vieron amenazadas por las predicaciones de Pablo. Demetrio reunió a los artesanos que fabricaban templecillos de plata de Diana, cada uno con una imagen de una diosa en su interior. Diana es el equivalente romano de la diosa griega. Demetrio declaró sus motivaciones principales de este oficio: obtenían nuestras riquezas. De este oficio nos hemos hecho ricos. Y Pablo los está estorbando. Está predicando que nuestros templos, nuestros dioses hechos con manos, no son dioses verdaderos. Pablo estorba a nuestro trabajo. Demetrio también advirtió que la diosa podría ser despojada de su majestad y su templo perdería su valor. Demetrio inició la ira entre sus compañeros artesanos. Empezó el problema, empezó el chisme por ahí. Se va a acabar el templo de Diana, se va a acabar todos estos plateros que hacían estos templecillos, se nos va a acabar el negocio. Pablo nos estorba. Ahora confrontamos con la pérdida de ingresos y el temor de que Pablo depusiera a la diosa. Esto hizo que gritara alabanzas a Diana, y la confusión se extendió por toda la ciudad. Al no encontrar a Pablo, la multitud arrebató a dos de sus compañeros y precipitaron al teatro que usaban no solo para deportes y entretenimiento, sino también para castigar a los criminales. Pablo ya no estaba, pero agarraron a dos de sus compañeros. Pablo quería dirigirse a la multitud, pero los discípulos cristianos y las autoridades de la provincia le rogaron que no pusiera en peligro su vida. Una gran multitud enojada podía acabar con Pablo, pero sin embargo Dios siempre tenía la protección. Hubo a estos hombres, personas, cristianos y autoridades que le dijeron: no vayas, no pongas en peligro tu vida. ¿Por qué? El mundo quiere acabar, o más bien el diablo quiere acabar con el evangelio, no quiere que se predique. Podemos ver, hermanos, la gente donde está hoy, dónde está la humanidad. ¿Por qué no quiere buscar a Dios? ¿En qué Dios le ha fallado? ¿Por qué culpamos a Dios cuando los culpables somos nosotros? Dios no es culpable, nosotros somos culpables. Dios no nos deja, nosotros dejamos a Dios. Dios no se aparta, nosotros nos apartamos de Dios. Escúcheme, Dios nunca nos ha dejado, Él nunca se ha apartado. Nosotros somos los que dejamos a Dios, nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios sigue en su mismo lugar y su misma posición. Él quiere alcanzar, Él quiere salvar y Él quiere perdonar. Pero tenemos que ponernos en las manos de Él. 19:32 dice la palabra: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar a su defensa a este pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones de Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
en la confusión del teatro de Éfeso. La mayoría de las personas no sabían por qué se habían reunido. Realmente no sabían por qué estaban ahí. Los judíos sacaron a la multitud de Alejandro para que hablara al pueblo, pero la multitud lo reconoció como judío y le repitió el grito de alabanza a Diana. No quisieron escucharlo, pero no incitar la intervención del Imperio Romano en los escribanos de Éfeso. Procuró calmar la multitud. Les aseguró la gloria de Éfeso con guardar el templo y la imagen de Diana, argumentando que el honor de Éfeso de conservar el templo de Diana no estaba en duda. Vino el convencimiento, la oscuridad de las creencias falsas. La oscuridad de las creencias falsas. Así existe hoy en nuestros días también, hermano. La oscuridad de las creencias falsas quieren decir: sirve a Dios, pero sigue tu vida. No importa. Puedes amar a Dios y puedes seguir haciendo tu pecado. Al cabo, Dios es amor. Dios perdona. Dios no manda a nadie al infierno. No creas eso. Y es verdad. Dios no manda a nadie al infierno. Tú te vas solo. Tú escoges el camino, la vida o la muerte. Dios no nos envía. Nosotros elegimos. Dios nos ha dado ese libre albedrío de servirle o apartarnos de él. Los escribanos declararon que Gayo y Aristarco no habían sido acusados de ningún delito y no debían ser objeto de acciones imprudentes por parte de una turba frenética, irracionales. Más bien, los artesanos deberían presentar cargos formales contra los acusados y resolver sus diferencias legalmente. Y quisieron hacerlo por su fuerza. Finalmente la multitud se dispersó para impedir que Roma acusara a la ciudad de disturbios, unas cuestiones que no podrían refutar tan fácilmente. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el pecado, la oscuridad, las creencias, las falsas creencias, hermanos, siguen hasta el día de hoy. Siguen hasta el día de hoy. Pero este evangelio, hermano, tiene que ser predicado en todo el mundo. Este evangelio tiene que llegar a todo corazón. Este evangelio tiene que llegar a toda la humanidad, hermano. La Biblia dice que será predicado este evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. Todos tienen que escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque un día nos vamos a presentar delante de Él y no podemos decir: a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, a mí nadie me testificó, a mí nadie me predicó. Todos hemos escuchado. La radio está entrando por todas partes por medio del internet. Los mensajes han llegado hasta lugares más remotos. Y sin embargo, hermanos, todavía hay lugares que necesitan escuchar la palabra. Necesitan el mensaje de la salvación. Todavía hay mucha oscuridad, todavía hay mucho pecado, todavía hay mucha maldad en el hombre que no ha escuchado la palabra y necesita recibir el mensaje de salvación. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Dios sigue buscando tu corazón. Dios está tocando a tu corazón diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Dios sigue buscándote. Dios quiere todavía hacer una obra en tu vida. Reacciona o reflexiona. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? ¿Qué es mi vida? Realmente, ¿de qué manera estoy viviendo delante de Dios? Separado de la presencia de Dios por el poder del pecado, del ser humano es incapaz de establecer una relación con Él. Escúchenme. Apartado o separado de la presencia de Dios por el poder del pecado, el ser humano es incapaz de establecer una relación con Él. La maldad, el pecado, la desobediencia, la amargura,
lo que está impidiendo que tú tengas una relación con Dios. Necesitas quitarla para que Dios escuche y para que Dios responda. ¿Cuántos queremos alguna cosa o tenemos el deseo que Dios obre, que Dios cambie, que Dios transforme? Pero yo no quiero cambiar, yo no quiero tener una relación con Dios. Dios no va a obrar hasta que tú tengas una relación con Dios. Dios quiere tener relación con nosotros para que las cosas cambien, para que realmente disfrutemos las bendiciones de Dios. Realmente, hermano, Dios quiere que usted y yo tengamos una relación con Él, separado de la presencia de Dios por el poder del pecado. El ser humano es incapaz de establecer una relación con Él. A medida que proclamamos a todo el mundo las buenas nuevas de la muerte, la resurrección de Jesús, Dios confirma el mensaje con su gran poder, perdonando pecados, sanando enfermos y liberando a la gente de espíritus malignos. Dios sigue haciendo la obra, simplemente quiere que usted permanezca. Examínese a sí mismo y pregúntese, ¿qué me está estorbando para que yo tenga realmente una relación con Dios? Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando su gracia, su poder, su misericordia. Usted que escudriña los pensamientos, usted que escudriña el corazón del hombre, Señor. Usted sabe que tenemos necesidad. Este pueblo, Señor, ha venido esta mañana, ha escuchado, Señor, el mensaje. Es necesario que sigamos proclamando, es necesario que sigamos hablando, es necesario que sigamos predicando el mensaje de la salvación. Toca las vidas, Padre. Toca los corazones. Quebranta, Señor. Que el pueblo te busque con corazones sinceros, Señor. Que busquen tener una relación contigo para que tú puedas escuchar y responder su necesidad. En este momento, Padre, yo te doy gracias de antemano, porque sabemos que siempre me escucha. Sabemos que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Yo te pido, Dios, por este pueblo. Yo te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, que toques, que quebrantes y que bendiga su vida de una manera maravillosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, obra sobre cada corazón y cada vida. Amén.